Pasaje en que Don Quijote, al pasear por las cercanías de la casa donde se alojaba, probablemente en la calle Moncada, descubrió un letrero que decía: aquí se imprimen libros. Entró en la imprenta y de ella enumeró y describió todas las actividades e instrumentos necesarios para la edición de los libros. Y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella. Finalmente, toda aquella máquina en que las imprentas grandes se tienen. Y no solo conversó con los operarios, sino que se hizo instruir en las minucias del oficio, desde la impresión al tiraje y la distribución, y para que nada quedara fuera de contexto, se permitió formular entonces su célebre teoría sobre la traducción. Aparte de los elogiosos comentarios que Don Quijote hace de Barcelona, el mayor homenaje a la ciudad condal está dado en ese fragmento donde la urbe es el lugar donde se editan libros. Y es esta una de las razones para que los autores busquen en el mapa este lugar en el Mediterráneo. Antes fue París, punto de mira, ahora es Barcelona, y desde hace mucho tiempo. Es larga la lista de escritores que han hecho de Barcelona su morada y su lugar de trabajo. En relación con la literatura colombiana, no hay que olvidar que fue en Barcelona, en 1908, donde se publicó por primera vez una obra de José Asunción Silva. Si bien fue una edición llena de erratas y con un grabado ambiguo, que dio pauta a la internacionalización de un chisme doméstico, la presunta relación incestuosa entre el poeta y su hermana Elvira, conceja ventilada desde la aparición del famoso Nocturno Segundo. Hay que decir que fue un catalán, Joaquín María Bartrina, nacido en Reus, autor que se cuenta entre los precursores del modernismo español, que uno de los grandes teóricos y críticos literarios, Almiral, lo compara con Leopardi. La elección de nuestra residencia en Barcelona no es original. La historia de la literatura colombiana registra una larga lista de escritores a esta ciudad, el domicilio permanente de algunos y hasta la muerte de otros, como es el caso de José María Vargas Vila. En esta ciudad, en un ambiente convulso de los comienzos del siglo XX, en donde José María Vargas Vila viene por invitación de Ramón Sopena y su hermano, dueños de la editorial Sopena, a residenciarse en Barcelona. Lo interesante de Vargas Vila es que él publica 55 novelas desde el 17 al 33 cuando muere, dejando un lapso de 3 años en donde no está él aquí, sino que ha ido a un viaje a América y ha tenido que pernoctar en Cuba más de lo deseado. 55 novelas. Ya es algo. Es tal vez, como decía Ricardo ayer, el poeta, el escritor más conocido de su época. Fue el primer escritor que vivía de su obra. Tuvo una relación fantástica, cercana, bastante curiosa con Rubén Darío. Con él participó en esta comisión del rey de España de esa época para hacer los límites entre Nicaragua y Salvador. O sea, la vida de Vargas Vila es toda una historia sin fin. Incluso hoy en día continúa esa historia viva. Es un autor que personalmente me interesa mucho. Y no como el gran escritor, tengo que decirlo, pero sí como ese personaje que dedica su vida entera a escribir. Es el verdadero hombre de las letras. Ahora, se leen los libros y cada cual saca sus conclusiones. Aquí murió ciego y famoso y fue enterrado. La logia masónica de Barcelona acompañó su féretro hasta el cementerio de Montjuïc y en 1981 son llevados sus restos a Bogotá y están enterrados en el cementerio central de la ciudad. En su contra soplaron los vientos del boom latinoamericano, que impuso una manera nueva de escribir y una nueva sensibilidad. Vargas Vila quedaba atrás, la modernidad y los autores más inmediatos y mejores superaban los achaques del solitario militante. También es cierto que otros escritores colombianos visitaron, residieron o pasaron algunas temporadas en Barcelona, y es también evidente que algunos de ellos desarrollaron un trabajo literario durante su estadía. No puedo dejar pasar el hecho de que Álvaro Mutis, como poeta,
aunque no haya permanecido mayor tiempo en Barcelona, ha visitado la ciudad con mucha frecuencia. Y Zumacrol, Álvaro Mutis y Zumacrol han recorrido el puerto y han visitado el Paral·lel, porque en alguna esquina húmeda de lluvia y mercurio los esperaba Ilona. Y luego se ensimismaron frente al mar antes de seguir navegando a la deriva por el Surandú, su río interminable. García Márquez se ufanaba de saberse de memoria un listado de poetas españoles y de conocer de memoria ciertos poemas, ¿no? O sea, era un tío que venía que había leído la poesía o por lo menos algún librillo de la biblioteca municipal. Y era un hombre muy joven, entonces escribía poesía. El amigo hay esa frase pero la suelto porque me conviene, y que cuando García Márquez dice la literatura es la poesía, ¿sabes? Eso, bueno, no es para molestar a los amigos de la prosa, por supuesto. Quiero leerles un texto de García Márquez, un poema de Gabo. Dice, ¿qué es el más conocido? Seguramente lo han escuchado antes, pero como es que es el más conocido porque es el mejor. Es que leer un mal poema de García Márquez estaría un poco, ¿sabes? Ahí sí. Este poema dice, se llama Soneto matinal a una colegiala ingrávida. Al pasar me saluda y tras el viento queda el aliento de su voz temprana. En la cuadrada luz de una ventana se empaña no el cristal, sino el aliento. Es tempranera como una campana, cabe en lo inverosímil como un cuento, y cuando corta el hilo del momento, vierte su sangre blanca en la mañana. Si se viste de azul y va a la escuela, no se distinguen si camina o vuela, porque es como la brisa tan liviana, que en la mañana azul no se precisa cuál de las tres que pasan es la brisa, cuál es la niña y cuál es la mañana. Basta decir, como lo hace el ingenioso Hidalgo, que Barcelona ha sido también para los escritores colombianos archivo de cortesía, albergue de extranjeros, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y esencialmente y correspondencia grata de firmes amistades y el sitio y belleza. Y gracias por su